Buenas, bien. En este video vamos a tocar un poco la parte social de la Mesopotamia en sus comienzos. Este video lo pensé como para agregarlo debido a los problemas que hemos tenido para tratar de suplantar algunas cositas. Vamos a partir de la imagen que les dejo de fondo, donde se ve un río, supongamos puede ser el Tigris o el Éufrates, no importa, y los diferentes campos delimitados por pequeños canales, ¿sí? En la punta, en la extremidad de cada canal, sobre el río, pueden ver los aljibes. Recibían otro nombre, llamaban aljibes, porque no son aljibes en realidad, sino que eran como un balde en una punta del palo y con eso levantaban el agua. Y además cuando desbordaba el agua entraba sola también, ¿no? Tenía esa doble función. Eh, Siempre con el lado corto apuntando hacia el río, por eso se habla de tierras en peine. ¿Por qué tomo esta imagen? Un poco también para ver cómo vivía el campesino, el campesinado, se pueden ver las chozas, más o menos así vivía el campesinado fuera de la ciudad, ¿no? Vamos a centrarnos, si quieren, en las aldeas que tributaban a la ciudad. En general se tiene una visión un poco, digamos, belicosa de esta época, lo cual era verdad, las ciudades vivían en conflictos, alianza y demás, pero siempre se deja de lado, por ejemplo, el conflicto social, que en esta época existía como lo existe en cualquier época de la humanidad y en cualquier cultura. O sea, las culturas, no importa el tiempo ni el lugar, tienden a tener problemas internos, desde el sufrimiento del excedente y del Estado en adelante. Todas las sociedades van a pelear, entre comillas, va a haber problemas, va a haber tensiones en torno a la redistribución de este excedente. El campesino en Mesopotamia, y equivale ya que está, adelantamos un poco también para Egipto, vive en condiciones, podríamos decir, de extrema pobreza. Obviamente depende de los años, depende del momento, pero en general vivían entre un estado de, digamos, de pobreza a un estado de límite de la vida prácticamente. Esto obviamente generaba tensiones dentro de la sociedad mesopotámica. Yo en otro video hablaba de los edictos y la necesidad de los reyes de mostrarse como una persona que, gracias a la directiva de los dioses, busca mantener un equilibrio cósmico, podríamos decir, ¿no? A pesar de eso, también les dije que era una forma de volver a ser un problema que volvía a surgir constantemente. Quiero playarme un poco sobre ese tema, o sea, la servidumbre por deuda. El campesinado vivía entonces al borde de la subsistencia, en extrema pobreza, al borde de la pobreza. Eso generaba que estar en un, digamos, no me sale, en un equilibrio bastante peligroso. Pensemos que estamos en el 3000 a.C. ¿Qué puede pasar? Desde una mala cosecha, un ataque de otra ciudad, eh, nómades que se acercaban a saquear, podía pasar cualquier cosa. ¿Sí? Convengamos que en esa época era hasta difícil saber qué le pertenecía a cada uno y no había muchas formas. Sabemos que eso se intentaba regular. Yo les hablé en el último video, la última parte, sobre la dinastía 3 de Ur, donde se trata de compilar leyes en códigos. O sea, ya había una preocupación incluso antes de tratar de evitar estos conflictos. Pero vamos a ir un poco más allá, porque si decimos entonces que este equilibrio era inestable, que cualquier cosita que pasara desde un ataque, una invasión, una mala cosecha, una enfermedad que dejara a algunos de los jefes de familia, una gripe, pongámosle, que los deje una semana fuera del trabajo, en el campo, todo eso podía hacer que la economía familiar terminara hundiéndose a punto tal que tengan que recurrir a estos prestamistas. ¿Quién eran estos prestamistas? Obviamente la élite dirigente, de la cual vamos a hablar luego. Estos préstamos eran por lo general muy usureros y no se podían pagar. Había una lógica detrás de esto, de que no se podían pagar, estaba hecho a propósito. Ahora, en el video, y lo vuelvo a recalcar, les dije, hablamos de esclavitud por deuda, aunque de esclavitud tuviera poco o a medias, porque generalmente uno de la familia era dado no en propiedad, sino
como una forma digamos, su trabajo era dado en propiedad, no la persona misma, para pagar esa deuda. O sea, una vez pagada, volvía a recuperar la libertad, aunque generalmente eso se llevaba años, ¿sí? Y además en el medio seguramente se generaba algún otro préstamo, entonces se vivía en una especie de semi-esclavitud. No todos, obviamente, pero sí muchos. Esto fue un problema no solamente en Mesopotamia, en Egipto está un poco más matizado y discutido, pero lo vamos a volver a ver en Grecia, lo vamos a volver a ver en Roma. Es el gran problema, la esclavitud por deuda. En general nunca hubo una respuesta colectiva, no se conocen rebeliones de campesinos en la Mesopotamia, de hecho. Sí hay una oposición individual a este mecanismo. El más común, que después, incluso con el andar del tiempo, lo vamos a ir viendo, que se vuelve más común, es el hecho de irte. Yo debo, no lo puedo pagar, sé que voy a estar años para pagarlo, no me conviene, lo que sea, me mudo de ciudad, me voy a otra ciudad y listo. Tengamos en cuenta que en esta época uno era ciudadano del lugar donde vivía, o sea, no había una relación ni religiosa, ni étnica, ni nada. ¿Sí? O sea, uno era de Uruk porque vivía en las tierras de la ciudad, o las tierras que la ciudad controlaba. Al lado tuyo podía haber uno que hablaba en sumerio, otro que hablaba en acadio. ¿Se entiende? No pensemos como pensamos ahora, donde uno el amor a la patria. Acá no existía el amor a la patria, ni siquiera el amor al rey como en la Edad Media, sino que uno estaba en una ciudad, en una tierra, era dueño de esa tierra, que en realidad le pertenecía a los dioses. Había más una relación con los dioses, pero el dios era el que ponía al rey, el Lugal, ¿no? Así que uno le debía fidelidad al Lugal por el dios más que por ser Lugal. Es difícil, pero no estamos hablando de una ciudadanía étnica, ni nacional, ni religiosa. Eso va a venir mucho más tardíamente, incluso dentro de Mesopotamia. Pero en estos comienzos no. Uno es ciudadano del lugar donde vive. Bien. La forma fácil es irse a otra ciudad. Te iba a otra ciudad, listo, ya está. Que te venga a buscar el otro. Otras formas de resistencia, individual siempre, ¿no? Era ocultar lo que se tenía. O sea, se cosechaba y en vez de pagar al tributo, porque muchas veces el Estado también exigía más de lo que el campesinado tenía y eso lo obligaba al campesinado a tomar deudas. Entonces, ¿cómo hacemos para pagarle menos al Estado para no caer en esa deuda? Entonces había una resistencia, se cosechaba de noche, se guardaba, se ocultaba parte de la cosecha para no pagar todos los impuestos. Había formas individuales, pero siempre individuales, nunca hubo una colectiva. Pero igual, eso nos lleva a que el conflicto existía y estaba, y muchos caían en esclavitud por deuda o servidumbre por deuda, como dije en el video, prefiero esclavitud. Y la muestra de esto no son solamente las leyes que trataban de mantener la armonía dentro de la sociedad. También, y era una característica de los reyes en esta época, era el hecho de mantener ese equilibrio divino, cósmico, ¿no? Y constantemente aparecía el buen rey, el buen gobernante, que dictaba decretos, edictos, donde liberaba a todos. Volvíamos a cero, como dije. El primer caso conocido, entre comillas, de hecho, si lo googlean les va a aparecer así, es el señor Urukagina, Lugal de Lagash. Este señor es conocido como, para mí está mal dicho, pero bueno, es conocido como el primer reformador social. ¿Por qué? Porque el primer edicto se conoce sobre la liberación de las deudas es de este señor. En el libro de Liberani, en la página 167, está recopilado el edicto. De paso les muestro un poco la escritura cuneiforme. Como ven, está hecho todo con cuñas, por eso cuneiforme. Les leo el primer párrafo, si no búsquenlo, les repito, el libro está en internet, es muy fácil de conseguir, si no en mi página 167, ahí van a encontrarlo, lo van a encontrar entero si lo quieren leer, pero básicamente arranca contando un poco las situaciones que se vivían, digo también, para que lo comparemos con los tiempos de ahora si quieren. Desde tiempo inmemorial, desde cuando se inició la vida, el jefe de los barqueros se apropiaba de las barcas, el funcionario encargado del ganado se apropiaba de los asnos, otros de las ovejas, y el funcionario encargado de la pesca se apropiaba de los, ahí faltan palabras, de los pescados seguramente, los sacerdotes Guda
pagaban tributos en granos a ámbar. Los pastores de las ovejas de lana pagaban un tributo en plata por las ovejas blancas y el vigilante, el jefe de los cantores del culto, el controlador de los campos, el cervecero y el superintendente pagaban un tributo en plata a los jóvenes corderos. Fíjense que arranca contando una situación que diríamos de malos gobernantes, ¿no? El barquero que se apropia de las barcas, el funcionario que se apropia del ganado. Corrupción, diremos hoy. Titularía el Clarín de Lagalle de esa época. Como verán, entonces, la superexplotación por parte del Estado existía. Depende de la época, sobre todo en épocas de guerra o de escasez, el Estado presionaba más a los campesinos. Eso los obligaba a caer en manos de prestamistas y estos prestamistas después los presionaban, los obligaban a pagar su deuda con trabajo, no con plata. ¿Cuál es la lógica de esto? El sector social dominante de la sociedad, un sector relacionado al Estado y al terrateniente, o sea, tener mucha tierra que no son los terratenientes del siglo XIX de Argentina que tenían muchísima tierra. Lo que conseguían de esta forma era mano de obra. Pensemos que en esa época no había un mercado de mano de obra, o sea, uno no podía pagar salario. Existía el salario, pero no era algo normal. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar mis muchas tierras que tengo? Uno era la esclavitud, lisillana, pero era poca. Esclavitud, mercancía, yo soy dueño de un esclavo. Y la otra era esta, prestar plata, conseguir que este campesino no pueda pagarla y obligarlo a trabajar mis tierras. Entonces yo de esta forma obtengo mano de obra, por eso era importante y era un mecanismo que no se solucionó nunca, porque en realidad era un problema de la sociedad misma que necesitaba trabajadores y la forma de sacarle ese trabajo era generándoles deuda y obligando a pagar esa deuda en trabajo. El Estado mismo usaba el trabajo como forma de tributo. ¿Sí? No solamente cobraba un tributo en especias, ¿no? Según lo que se cosechaba, sino que muchas veces también se les cobraba un tributo en trabajo para el ejército, para construir. ¿Sí? El caso que por ahí todos tienen mal en la cabeza son las pirámides de Egipto, que después vamos a hablar, obviamente. La idea es que vean entonces que es una sociedad dinámica, con conflictos, al igual que todas. ¿Sí? Acá el conflicto está ubicado en torno a no quien posee la tierra, porque en este caso el campesino posee la tierra, sino en torno a la calidad de vida y a las exigencias de pagar tributo. Acá la gran contradicción es el tributo, que es lo que de alguna forma presiona a todos los campesinos a tomar deuda. Y después, obviamente, las condiciones naturales y belicosas de esa época, que son muy difíciles de controlar. Bien, la idea es que puedan tomar esto también y pensarlo. Sirve, por ejemplo, para dar clase y pensar el presente, relacionar lo que pasaba, ¿no? Esto, por ejemplo, tomar este caso de corrupción y relacionarlo con el presente. O cómo se puede pagar una deuda. ¿Sí? Hoy uno tiene una deuda y no pueden obligar a trabajar. Bueno, en esa época fíjense cómo era. ¿Sí? Que incluso, llegado el caso, hasta el cabeza de la familia podía ceder a un hijo casi en esclavitud para que te pague la deuda. O sea, cuestiones que se pueden trabajar en el aula y cuestiones también para pensar. Porque muchas veces después leemos, ¿no? Ciudad aquella, ciudad allá, ataque, guerra, que yo cuánto, pero ¿qué se buscaba de fondo? La guerra era una forma también de obtener riqueza. De esa forma no presionar a tu campesino, pero el que perdía iba a tener que presionar a su campesino, por lo tanto iba a tener que generar mayor pobreza y mayor endeudamiento, y ahí había una oportunidad para algunos, por ejemplo. ¿Sí? Cuestiones para pensar. Les dejo este video y espero que les sirva también para entender los textos. Esto también está un poco en San Martín y Serrano en el capítulo 2 que yo les di en la segunda clase, o en la tercera, por ahí anda.